Buenos días, estimados amigos, compañeros, colegas de la Asociación Peruana de Agricultura. Bienvenidos a la VEM a través de Quintia, la empresa donde laboralmente me desarrollo. Les saluda Jorge Zamora Castañeda, un médico veterinario con mucho tiempo en la parte de producción y sanidad aviar en el campo, ahora desarrollándome en el tema técnico a través de Quintia. Esta vez vamos a hablar acerca de una situación que últimamente nuevamente nos está preocupando, al menos en el norte del país, acerca de hepatitis por corpúsculos de inclusión, ¿no? A modo de introducción, podemos decir que la hepatitis por corpúsculos de inclusión es una enfermedad endémica en el Perú, producida por diferentes cepas de adenovirus, ¿no? Por tanto, patogénicamente es un problema, es un proceso sanitario muy preocupante, ¿no? La presencia de anticuerpos maternales en este tipo de proceso es muy importante en lugares donde la enfermedad es frecuente y se recomienda, por lo tanto, vacunar a los progenitores con vacunas inactivadas para transferir anticuerpos a la progenie. Debido a que existen diferentes serotipos que causan la enfermedad, las cepas regionales, en este caso, cobran un valor muy importante. Las mortalidades pueden fluctuar entre un 10 a 30% debido, obviamente, al manejo de cada empresa o cada productor le puede dar a través de su equipo técnico en sanidad. A ver, a partir de septiembre del 2015, lo que tradicionalmente nosotros estábamos viendo como cuadro de hepatitis por corpúsculo de inclusión, digamos a partir de los años 85, 90, tal vez en Perú, la situación patológica clínica cambia rotundamente a tal punto de que en ese instante las vacunas que normalmente usábamos o el suero hiperinmune que también se utilizaba, empezaron a tener poco o nada de control, ¿no? Las mortalidades aumentaron alrededor de un 50% en campo a partir del 2015, como le vuelvo a repetir, entre los días 28 a 30. Los cuadros clínicos se observaban compatibles con HCI y estos cuadros clínicos, tomado muestras enviadas al laboratorio de histopatología, corroboraban realmente un cuadro de hepatitis. Algunos cuadros en conjunto con procesos respiratorios, los cuales desaparecieron en un momento, pero quedaron los cuadros clínicos de hepatitis más agudos y se presentaban ya alrededor del día 18 o 20 en pollo de carne. Incluso encontramos reportes desde el día 15. La etiología del virus de hepatitis es un virus de la familia Adenoviridae, género adenovirus tipo 1. Existen 12 serotipos, del 1 al 12. Los más virulentos son el 1, el 2, el 4, el 8, y podría adicionar el 8B también, actualmente en Perú. Se replican dentro del núcleo celular y producen cuerpos de inclusión basófilos. El virus, con doble cadena de ADN, existen 5 serogrupos, los cuales son A, B, C, D, y E, o algunos también le llaman grupo 1, 2, 3, 4, 5. Dentro de estos serogrupos o dentro de estos grupos no existe inmunidad cruzada, no existe protección cruzada. Es importante resaltar esto. Carecen de lípidos y por eso son resistentes al éter y sensibles al yodo. Es muy importante saber que es un virus latente en heces y cama de aves. Es un virus ubicuo. Es muy importante este virus en regiones tropicales o de temperaturas altas. Por eso es que en verano, alrededor de toda la costa, tenemos muchos problemas con este tipo de cuadro clínico, a no ser que se tomen las medidas respectivas, que más adelante vamos a ver. Se inactiva alrededor de 70 grados centígrados. Esta es la clasificación universal, en su momento hecha por Jensen y Villegas en el 2005, debido a que habían demasiadas, digamos, contradicciones o
contraposiciones respecto a las clasificaciones de estas especies de adenovirus, ¿no? A tal punto que se llegó a una clasificación universal, ICTB, la cual ustedes pueden ver al lado derecho de su pantalla, ¿no? Y al lado izquierdo está el grupo, como les mencioné hace un momento, A, B, C, D, I, ¿no? Y de estos serotipos, de esta clasificación de serotipos, vamos a ver más adelante la importancia relevante a nivel nacional. Respecto a la epidemiología, en la mayoría de aves comerciales se presenta hepatitis con corpúsculo de inclusión. Es una enfermedad cosmopolita. En Europa y Estados Unidos son síntomas diferentes, en teoría menos agresivo, en intercambio de, digamos, en intercambio de teorías o intercambio de experiencias con algunos colegas en Europa, más en Europa, ¿no? Me comentan que los cuadros de hepatitis son mucho menos agresivos que en Perú, ¿no? En Perú y Latinoamérica y Centroamérica los cuadros clínicos, como dije anteriormente, son muy similares, ¿no? Actualmente en Centroamérica se están presentando cuadros muy parecidos a los de Perú, observados clínicamente y también diagnosticados serotípicamente en la Universidad de Georgia con serotipos muy similares a los que tenemos en Perú. Esta es la distribución geográfica de todos los serotipos que se presentan con mayor frecuencia, ¿no? Pero lo que nos interesa a nosotros es lo que sucede a nivel nacional, ¿no? Y a nivel nacional, lo que nosotros tenemos actualmente registrado dentro de nuestro laboratorio de I+D en Quintia son este tipo de cepas, ¿no? Como ustedes pueden ver, alrededor de Lima está muy distribuido el estudio que hemos hecho en Huaura, por ejemplo, serotipos 4, serotipo 8B, en Lima, el 4, 7 y 8, en Cañete no está ahí, pero se han observado serotipos 8B, y si estamos viendo en la parte del norte, como en Trujillo, que es el 25% de la producción avícola nacional, tenemos muy presente el serotipo 4, 7, 8B y 8, ¿no? Y en Lambayeque sí se han observado bastante el serotipo 4. Y así podemos ir viendo a nivel de la costa de Perú. Otra región importante es la región de Arequipa, donde se ha visto el serotipo 4, ¿no? Que es lo que más se presenta. Eso de acuerdo a todo el trabajo que nosotros como Quintia hemos hecho con el soporte de nuestro laboratorio de investigación y desarrollo. Dentro de la patogenia, podemos decir que las reproductoras en levante es muy importante el cuadro clínico, pero hasta las 10 semanas, ¿no? En las cuales termina su proceso y no transmite a la progenie. Esto es importante, ¿no? Porque las reproductoras de levante a veces se desafían con cuadros de hepatitis, pero como todavía no hay producción de huevo fértil, por lo tanto no hay transmisión vertical. Pero en reproductoras en producción son asintomáticas clínicamente, pero sí, una vez pasado el cuadro o en el mismo cuadro clínico, sí transmiten verticalmente el problema o el proceso patológico de hepatitis al pollo bebé. El pollo de carne, el contagio, la contaminación o la infección es por transmisión vertical, vuelvo a repetir, si es que la reproductora en producción está contaminada, y la transmisión horizontal, que es de pollo a pollo u orofecal. El periodo de incubación, según teoría, está entre 2 a 7 días. Es por esto que hay posiciones al respecto en cuanto a la definición, hasta qué edad se puede considerar una transmisión vertical en el pollo bebé. Hay posiciones que dicen que hasta los 7 días, otros hasta los 10 días, pero si vemos el periodo de incubación que va entre 2 a 7 días, yo creo que más allá de 8 días en el pollo bebé, ya no se puede considerar una transmisión vertical. Más bien sí se puede considerar una transmisión, una infección en campo o una infección o una transmisión horizontal.
Los corpúsculos de inclusión se van a encontrar entre 5 a 7 días a nivel hepático, luego desaparecen. El incremento súbito de mortalidad se ve entre el día 3 al día 4 post-infección. Hay que tener mucho cuidado ahí porque muchas veces adenovirus se presenta no necesariamente en todo el galpón de pollo de carne a la vez, sino se presenta normalmente por un cuadro o por un extremo de galpón y luego empieza a diseminarse a través de todo este, ¿no? El curso de la enfermedad va entre 9 a 15 días. También es importante saberlo porque muchas veces nosotros estamos pensando que no salimos del cuadro de hepatitis en determinado galpón o determinada granja, pero sin embargo, no tenemos de repente la suficiente delicadeza o análisis de ver por qué lado empezó el cuadro de hepatitis a presentarse, ¿no? Y si nosotros de repente evaluamos ese sitio por donde empezó la mortalidad, nos vamos a dar cuenta que después de 9 o 10 días esa mortalidad va a empezar a bajar. Sin embargo, en el resto del galpón sí puede estar todavía el cuadro de mortalidad incrementándose, ¿no? La transmisión, como ya lo dije anteriormente, es una transmisión vertical. En reproductoras en levante es imposible, como vuelvo a repetir, porque el cuadro, a no ser que empiece el cuadro próximo a la producción, podría ser, pero en el trayecto anterior es imposible una transmisión vertical. En reproductoras en producción sí, es una enfermedad silenciosa, se calcula un periodo de 2 a 4 semanas y transmisión a progenie entre 3 a 6 semanas post-infección, hasta que el ave produzca anticuerpos neutralizantes. La transmisión horizontal, yo he puesto acá algo muy importante, ¿no? Que muchas veces lo pasamos por alto, pero la transmisión horizontal a través del personal o a través de nosotros mismos, que somos los mayores propagadores de la enfermedad, de cualquier enfermedad, es muy importante tenerlo en cuenta porque, vuelvo a repetir, somos los principales transmisores de enfermedad, ¿no? Y este patógeno, este virus, se queda muy pegado en la cama. Por lo tanto, cuando uno va de un galpón a otro, arrastra abono, heces de aves, y ahí podemos estar llevando las enfermedades. Aunque estemos usando la indumentaria necesaria, aunque estemos usando botas, hay que tener mucho cuidado. La transmisión orofecal de ave a ave también es importantísimo en este tipo de adenovirus. En cuanto a los síntomas, tenemos hidropericardio, ictericia, depresión del ave, edema pulmonar, esplenomegalia, desuniformidad, inflamación renal y hepatomegalia, obviamente. Aquí podemos ver algunas figuras, ¿no? Donde podemos diferenciar claramente los síntomas, pero hay que tener mucho cuidado en ver a tal o cual serotipo uno se refiere, ¿no? Dentro de estos cuadros clínicos yo les traigo un cuadro clínico, valga la redundancia, en reproductoras de 15 días, ¿no? Como podemos ver en la figura, es un cuadro típico, clásico, de un adenovirus serotipo 4, ¿no? Con una hepatomegalia bastante expuesta y un hidropericardio muy representativo, y no se puede observar bien, pero en la primera figura donde vemos la cabeza de la pollita está ictérica, y en el galpón sí se veía u observaba las heces verdes fosforescentes, ¿de acuerdo? Este es un típico serotipo 4 diagnosticado por laboratorio. Este es un cuadro clínico parecido al anterior, pero en pollo de carne alrededor de 28 a 30 días, ¿no? El típico esplenomegalia de coloración hepática, ¿no? Hay una esplenomegalia bien considerada. Y quiero detenerme un poco en estas figuras, ¿no? Las que están en círculo rojo, ¿no? Ustedes pueden ver muy detenidamente un edema pulmonar bastante pronunciado en la primera figura. Esto es lo que yo les hablaba
lo que se presentó alrededor de septiembre del 2015 y cambió totalmente los cuadros clínicos de hepatitis hasta la actualidad en Perú. Presumible serotipo 8B, digo hasta ese momento, antes de serotipificar, ¿no? En la Universidad de Georgia, con el apoyo de ellos, trabajamos bastante nosotros. Se observó un edema pulmonar, un hígado aparentemente normal, como se observa en las fotos, ¿no? Y un ligero hidropericardio que presumiblemente se puede relacionar también a un cuadro de micotoxinas, ¿no? Pero sí hay un vaso bastante inflamado, ¿no? Y esto clínicamente es fotos inéditas que en algún momento se tomó en cuadros clínicos de campo y se llegaron a identificar como serotipo 8B con el apoyo de I+D en Quintia y el apoyo de la Universidad de Georgia. Estos son los riñones que se presenta, pero un cuadro clásico, serotipo 4, bastantes inflamados. Este es un cuadro experimental que nosotros reproducimos en el laboratorio de Quintia, muy, muy patógeno, serotipo 4, que incluso en su momento produjo este tipo de hemorragias a nivel de proventrículo, ¿no? Que si nosotros lo podemos ver en campo, de repente nos puede llevar a la confusión de cuadros clínicos como un Newcastle, por ejemplo. Sin embargo, experimentalmente, vuelvo a repetir, es un cuadro clínico de serotipo 4 de hepatitis a corpúsculo de inclusión. En tanto al diagnóstico, podemos ver la sintomatología clínica que nos puede llevar ya a un diagnóstico presuntivo, obviamente con mucho cuidado porque actualmente hay más de un patógeno que nos produce edemas pulmonares, micotoxinas que nos puede causar una hepatomegalia o un hidropericardio, ¿no? Pero ya con un poco de experiencia, observando los cuadros de mortalidad, observando algunos otros síntomas clínicos, uno puede ir definiendo presuntivamente un cuadro de hepatitis por corpúsculo de inclusión. Luego, tomando las muestras, esto es muy importante, tomar las muestras para histopatología, ¿no? Ya que los corpúsculos de inclusión intracelulares en células hepáticas se observan entre 5 a 7 días, luego desaparece. Por eso, yo cuando recomiendo tomar muestras para laboratorio, siempre digo que sean los cuadros muy representativos y mientras más frescos posibles sean, mejor. En cuanto a serología, hay un ELISA Biocheck específico, pero para adenovirus en general. Digamos que hasta ahora todavía no existen ELISAs o kits serológicos que nos lleven a determinar cuadros específicos para serotipos determinados de hepatitis, ¿no? Actualmente estamos en el trabajo, personalmente digo, en nuestro laboratorio, tratando de crear o ver la posibilidad de contar con un ELISA específico para serotipos que sean más frecuentes en campo, ¿no? Estamos tratando de desarrollar un ELISA para determinar este tipo de serotipos. La prevención, en cuanto a la prevención, es muy importante las cepas regionales, ¿no? En reproductoras, la exposición natural no es suficiente. Se deberían aplicar por lo menos 3 o 4 vacunas inactivadas en levante. En postura comercial, según los desafíos de granja, solo se recomienda el levante en piso. Obviamente es muy importante ver el historial o la frecuencia o el lugar donde está la granja para poder determinar un programa de vacuna contra hepatitis en postura comercial, ¿no? En cambio, en reproductora sí es frecuente. Se debe hacer, ¿no? Y más aún si se consideran las cepas regionales como importantes en la prevención para la progenie. Porque ninguna vacuna importada actualmente, a no ser que me equivoque, tiene el serotipo 8B dentro de su composición. Y como dije anteriormente, dentro de serotipos
no hay protección cruzada, ¿no? En pollo de engorde, en las zonas de riesgo, se recomienda una vacuna el primer día y otra entre el día 8 o 10, ya sea sola o algunos la combinan con Newcastle u otros con Coriza, de acuerdo, vuelvo a repetir, a la posición o al lugar donde están ubicadas las granjas de pollo de engorde, ¿no? En la zona de poco riesgo, se recomienda una vacuna al primer día. Puede ser sola o bivalente, ¿no? Llámese con Newcastle. Y también, ahora hay empresas que ya están incluso arriesgando a no vacunar pollo de carne, pero siempre y cuando hiperinmunicen a sus reproductoras. Vuelvo a repetir, aplicando 3 o 4 vacunas durante el proceso de levante. Acá hay algo muy importante, ¿no? Considerando de que actualmente el pollo de carne ya se está incluso vendiendo a partir de los 35 días, cobra mayor relevancia aún la hiperinmunización de las reproductoras para tener buenos títulos de anticuerpos maternales en pollo de carne. El suero hiperinmune u homogenizado de hígados, que en algún momento se trabajó y tal vez hasta ahora por ahí se pueda estar trabajando, la protección varía entre un 65-70% dependiendo del manejo del suero y la selección de hígados. Tener cuidado con insuficiente inactivación del hígado y por lo tanto la inoculación de otros agentes. Ese es el riesgo de utilizar este suero hiperinmune, ¿no? Que es un 70% como máximo de protección, dependiendo, importantísimo, en la selección de hígados, ¿no? Recolección de hígados, hay que tener muchísimo cuidado para la preparación de estos sueros, ¿no? Seleccionar cuidadosamente los hígados, vuelvo a repetir, destinados para preparar el suero hiperinmune o las muestras para reproducir la enfermedad, ya sea en embrión de pollo o cultivo celular. Deberían tener por lo menos entre un 65-70% presencia de corpúsculos de inclusión. Por eso es que muchas veces uno lleva muestras o envía muestras a laboratorios para hacer histopatología y no tiene el éxito en la determinación o diagnóstico de hepatitis, justamente porque es muy importante, vuelvo a repetir, es muy importante el momento indicado y selección del hígado para este tipo de diagnóstico. Este es un cuadro que se presentó en la AAAP, si mal no recuerdo, del 2017 o 18, donde podemos ver claramente la respuesta a desafíos con reproductoras, obviamente en pollo de carne, ¿no? Con reproductoras hiperinmunizadas y reproductoras sin hiperinmunización, ¿no? El cuadro superior indica cómo se presentan los cuadros clínicos con reproductoras hiperinmunizadas y el inferior, cuadros clínicos en pollo de carne con reproductoras sin hiperinmunizar. Se ve claramente la diferencia. El tratamiento es relativo o paliativo o sintomático, normalmente con vitaminas del complejo B, protectores hepáticos, ¿no? Filimarina, extracto vegetales, colina, etcétera. Vuelvo a repetir, son paliativos o sintomáticos, ¿no? Es importante cuidar el estrés, ejemplo, si hubiera desafíos en días próximos a los traslados, ya sea jaulas de producción o galpones en producción en reproductoras, en pollos, estrés por calor, por ejemplo, ¿no? Es importante también revisar la serología para anemia, qué tan positivos estoy en pollo bebé. No nos olvidemos que anemia y gumboro de por sí son enfermedades muy inmunosupresoras que pueden estar conllevando a cuadros de hepatitis, a corpúsculos de inclusión en pollo de carne, ¿no? En cuanto a conclusiones, clínicamente se observan dos cuadros con diferentes lesiones en campo, muy representativos, como hemos visto en las imágenes. Existe uno o más serotipos nuevos patógenos o no demostrados por pruebas de laboratorio que no causan mortalidad, pero sí desuniformidad. Ejemplo, el serotipo 7, que lo hemos estudiado nosotros con el apoyo de I+D en Quintia, que es el que menos o nada de mortalidad causa, pero sí hay una desuniformidad tremenda.
Eso sí, serotipo 7 causa una desuniformidad muy representativa en campo. La patogenicidad de estos nuevos serotipos se ve dificultada clínicamente por los serotipos ya existentes, ¿no? Estos nuevos serotipos, vuelvo a repetir, 8B, que recién lo estamos viendo en Perú en septiembre, a partir de septiembre del 2015, clínicamente se ve muy dificultada. ¿Por qué? Porque ya los ya existentes, los serotipos 4, por ejemplo, es muy patógeno. Entonces, eso nos lleva a clínicamente tener dificultades en evaluar la patogenicidad de estos nuevos serotipos, ¿no? La patogenicidad de estos nuevos serotipos también puede estar asociada clínicamente a sinergismos con otros serotipos ya existentes, como ya lo mencioné. No tienen protección cruzada entre grupos. Respecto a recomendaciones, en reproductoras, abriendo un abanico de serotipos, por ejemplo, Oliopavac es una vacuna nuestra, 0.5 ml en el Levante, de acuerdo a su programa que cada empresa diseñe, se puede dar un espacio para estas vacunas regionales. No, no me atrevo a recomendar semanas en que se deben aplicar, pero sí esto se puede conversar en el interno y se pueden dar las recomendaciones respectivas para poder tener una buena transmisión en la progenie. Tenemos cuadros que nosotros recomendamos, tenemos programas que nosotros recomendamos con nuestras vacunas, las cuales podemos conversar, vuelvo a repetir, en el interno, está mi correo de por medio, está mi teléfono de por medio, lo podemos conversar. Las recomendaciones que nosotros damos están de acuerdo al programa de vacunación que cada empresa tiene, ¿no? Analizando cada programa de vacunación de hepatitis que cada empresa o que cada productor tiene, nosotros buscamos el espacio y podemos recomendar nuestra vacuna. Analizar inmunosupresores, como dije anteriormente, anemia, MAREC, micotoxinas, un boro, por ejemplo. La dosis de aplicación en el pollo de carne se recomienda 0.2 entre 1 a 0 a 7 días con vacuna hiperconcentrada. Supervisar efectividad de la vacunación. Una vez aplicada la vacuna, nosotros presentamos vacunas con marcadores, ¿no? De color turquesa, que tranquilamente se puede diferenciar a través de la piel, la aplicación y el éxito con que uno va aplicando la vacuna. Identificar qué serotipo está presente en sus granjas y proceder con una autovacuna a nivel integral, reproductoras y pollos. Esto toma tiempo, es importantísimo tener la paciencia necesaria. Yo sé que en campo, en producción, el tiempo apremia. En algún momento yo estuve del lado de la producción y de la sanidad, manejando en una empresa importante en el norte. Yo sé que es importante y apremia el tiempo, pero también hay que tener mucha calma para enfrentar este tipo de problemas que no es difícil protegernos siempre y cuando hacemos el trabajo como se debe hacer. Eso es todo lo que tenemos acerca de hepatitis por corpúsculo de inclusión. Estamos a la espera de las preguntas correspondientes. Un agradecimiento nuevamente a LAPA, un agradecimiento a Quintia y a todos ustedes por estar presentes con nosotros. Muchas gracias. La pregunta la pueden realizar a través del chat, ¿no? Y para responderlas de inmediato. Nuevamente, gracias por su participación. Y estamos a la espera de si es que hay alguna consulta.
Sí, tenemos una pregunta de Sandro Benjamín Serrate Fernández. ¿En reproductoras a qué edad recomienda usar las vacunas contra hepatitis? En realidad, como lo dije anteriormente, en reproductoras tendríamos que evaluar el historial. Siempre yo me pongo a pensar dónde están ubicadas las granjas, cuál es el historial de patogenicidad de la enfermedad que ustedes han tenido, y según eso podríamos ver, de diagnosticar una vacunación, ¿no? O sea, normalmente se puede recomendar a partir de la semana 3 a 5, ¿no? Con una primo vacunación para proteger a la polla, pero con serotipos regionales que pueden estar en ese momento alrededor del predio donde se desarrolla, ¿no? Eso es importantísimo. ¿A qué edad yo estoy teniendo los cuadros, los desafíos en reproductoras? ¿Qué cosa es lo que yo quiero alcanzar con esa vacuna al inicio? Y luego, a partir de eso, empezar a programar ya unas vacunaciones más espaciadas con la finalidad de promover la inmunidad a la progenie, ¿no? Yo creo que alrededor de la semana 4 o 5, ¿no? Y si hay mucho desafío en el área donde se desarrolla la reproductora, tal vez desde la semana 3. Existe protección cruzada entre serotipos. Eh, Tal vez ahí ha habido algún tema de interpretación y debo reconocer, realmente no hay protección cruzada entre serotipos, ¿no? Hasta ahora al menos no se, no se sabe, no hay investigaciones al respecto de que haya una protección cruzada entre serotipos. No nos olvidemos de que la hepatitis empieza con un cuadro de hidropericardio muy relacionado al serotipo 4, por no decir que es un serotipo 4. El serotipo 8 está muy relacionado al tema de la hepatomegalia, y como dije anteriormente, el serotipo 8B está relacionado a edemas pulmonares, ¿no? Por lo tanto, si tenemos el ataque de los serotipos, predilección por diferentes órganos, entonces es lógico pensar que no haya protección cruzada, o tal vez muy pobre protección cruzada, ¿no? Y eh, como dije anteriormente, hasta ahora no hay reportes de que haya protección cruzada, y mucho menos a través de genotipos o especies de este tipo de virus, ¿no? ¿Cómo influye el alimento balanceado en la hepatitis, ¿no? El alimento balanceado en realidad no debería influir o influenciar en un cuadro de hepatitis, ¿no? Si es que tiene una ración balanceada. Lo que sí se relaciona con hepatitis es las micotoxinas o la carga de micotoxinas que pueda tener ese alimento balanceado como un inmunosupresor, que puede dar, agravar el problema, como ya lo dije, un proceso infeccioso puede agravarse, puede detenerse o puede hacerse menos agresivo si es que nosotros damos todos los manejos necesarios para que esto no suceda, ¿no? Si hablamos en caso puntual como el alimento balanceado, si nosotros minimizamos eh, los cuadros de micotoxinas, entonces vamos a tener como resultado menos inmunodepresión y como consecuencia eh, menos agresividad, o por lo menos que el cuadro de hepatitis se haga más agresivo, ¿no? En eso influenciaría el tema alimenticio. Fernando Labarrera, ¿un hepatoprotector puede ayudar en un cuadro de hepatitis? Por supuesto, un hepatoprotector, claro. No olvidemos que hepatitis tiene predilección por los hepatocitos, ¿no? Y obviamente si nosotros damos un hepatoprotector, definitivamente nos va a ayudar.
Los cuadros de hepatitis, desde que yo tengo experiencia en su manejo, al inicio, cuando recién estábamos viendo hepatitis en Perú, recuerdo que lo tratábamos con colina, con metionina, como para que estos aminoácidos nos ayuden a una especie de protección hepática, ¿no? Y sí, a veces se veía resultados muy relativos, pero igual, ahora con estos hepatoprotectores definitivamente es una alternativa, como vuelvo a repetir, pero sintomática, ¿no? Para los síntomas. Fabricio Alba, doctor, en la zona de Cañete, ¿usted recomendaría vacunar pollos de engorde y a qué edad si fuese necesario? Eh, Aquí hay un caso puntual, Fabricio. Tendríamos que ver, hasta donde yo tengo entendido, en Cañete se compra pollo de carne para el engorde, ¿no? Tendríamos que ver la procedencia de ese pollo bebé y el programa de vacunas que están usando en las reproductoras, porque si es un programa de reproductoras con hiperinmunizadas, ¿no? Y yo haría una consulta adicional. ¿Hay o no hay cuadros de hepatitis alrededor de esa granja de pollo de carne, ¿no? Si es que no hay y las reproductoras están hiperinmunizadas, tal vez recomendaría solamente en verano, que es donde más se presentan estos cuadros, ¿no? Pero si compramos el pollo bebé o producimos el pollo bebé de gallinas que no están hiperinmunizadas, ahí sí yo recomiendo vacunar al primer día 0.2 ml con una vacuna en gel. Y más aún si es que tiene, vuelvo a repetir, cepas regionales eh, que nos van a ayudar mucho porque son los serotipos que están atacando ahora en el medio. Sandro Serrate, ¿se puede desarrollar una vacuna oral en lugar de ser inyectable? Mira, Sandro, la verdad que no. Te mentiría si es que te doy una respuesta, pero ahorita no tengo conocimiento si es que hay en proceso una investigación al respecto, ¿no? Ahorita lo que se está trabajando es básicamente inyectable. Yo creo que ya no hay ninguna otra pregunta. No me queda otra cosa más que volverles a agradecer y cualquier consulta, estoy para responderles. Al inicio puse mi correo, al inicio puse mi teléfono. Mi trabajo en Quintia es como soporte técnico y para el apoyo a los productores y a las empresas que crean necesario respecto a todo lo que es sanidad avícola. Gracias a ustedes nuevamente y que tengan buenas tardes.